Buenos días, damos gracias a Dios por un nuevo día que nos da. Vamos en este tiempo a meditar, como lo hacemos todos los días, en un corto devocional, donde meditamos en lo que Dios nos habla cada día. Pues en este tiempo quiero compartir con ustedes una meditación que está en Proverbios 3. Proverbios, el libro que nos habla y nos enseña acerca de la sabiduría. Es un libro donde creo que muchos pues hemos tenido esa costumbre de meditar, ¿no? Un proverbio diario y saber que cuando meditamos en un libro continuamente, a veces nosotros pues ya leemos, ¿no? Pero luego volvemos a leer y luego pues Dios nos revela o nos habla algo que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Así es Dios y bueno, este libro nos enseña cómo ser buenos amigos, hijos y en fin, ¿no? Nos habla, su tema base es la sabiduría, pero vamos a ver en Proverbios 3, aquí hay un tema que me llama mucho la atención. Estoy usando la traducción Palabra de Dios para Todos, Proverbios 3, desde el 21. Y hay un tema que dice cómo relacionarse con los demás. Creo que todos nosotros al empezar nuestro día siempre vamos a estar tratando con personas, sea con familiares, las mamás con los hijos o las personas que trabajamos con nuestros compañeros de trabajo, en fin, todos por distintas cosas que tenemos que hacer, tratamos con personas todos los días y me llama la atención este tema que nos dice cómo relacionarse con los demás. Este es un tema que nos enseña en nuestro diario vivir, no es una revelación grandísima, es algo que tan pequeño y sencillo, pero nos enseña cómo vivir el día a día. Y aquí en el verso 21 nos dice: hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Ahora, hijo mío, conserva el buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? ¿Qué quiere decir una persona que tenga un buen juicio? Aquí hay un concepto que he buscado y nos dice que es la facultad para actuar con prudencia. Es decir, cuando nosotros nos relacionamos con diferentes personas, una de las cosas que tenemos que aprender es actuar con prudencia. ¿Vean? Es decir, tengo que aprender a controlar mis impulsos. Y dice que, hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción. Aquí nos dice que la discreción es prudencia, es moderación, ¿no? Hay muchos conceptos más, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a verlo ahí. Ahora, hijo mío, conserva el buen juicio, es decir, yo tengo que aprender a actuar con prudencia en mi diario vivir y donde yo me encuentre. Dice, y no pierdas de vista la discreción, es decir, tengo que aprender a ser una persona prudente. ¿Quién es una persona prudente? Alguien que no dice las cosas porque se me soltó o porque me enojó y le dije un poco de verdades. No, aquí no olvidemos que el tema central es cómo relacionarnos con los demás. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque todos los días y donde nosotros estamos, siempre vamos a estar tratando con personas. Y Dios en su palabra nos enseña acerca de esto. Cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder. ¿Por qué? Porque muchas veces eso va a hablar de nosotros. Imagínese que usted está en su trabajo y a usted, qué sé yo, le guste hablar de más. Pongamos un ejemplo, ¿no? Y si en su trabajo, sus compañeros, es que tal es un chismoso o le gusta hablar. Eso es lo que la gente va a ver en usted. Y bueno, siempre a mí me enseñaron esto, siempre nuestro testimonio va a predicar mucho más de lo que yo pueda hablar con una Biblia. Su testimonio va a hablar más de Cristo que usted hablando con una Biblia. Como una vez decía un predicador, que la gente muchas veces hablaba de un porcentaje de personas que leía la Biblia y él decía que el 8% del 1 al 10, el 8, pongamos una cantidad así, el 8% de personas no lee la Biblia, sino que leen a Cristo en usted. Es decir, la gente no puede quizás leer la Biblia, no todos leen la Biblia, pero sí van a ver a Cristo en mí. ¿Cómo? En mi forma de ser, en mi forma de actuar, cómo yo me dirijo ante las personas. Y esto tiene que ver con nuestro diario vivir. Entonces, dice, hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción. En este proverbio, Dios nos enseña cómo debemos conducirnos en nuestro día a día con las personas que nos rodean. Y déjeme
decirle que muchas veces tener un buen juicio ante situaciones que se presentan no es fácil. No es fácil mantener el buen juicio, no es fácil querer comportarse cuando muchas veces se presentan situaciones en las que a veces reaccionamos de manera buena o de manera mala muchas veces. Pero Dios nos pide que nosotros aprendamos a mantener ese buen juicio, es decir, a ser personas con discreción, con prudencia. Y dice en el 22, mire que parece algo tan sencillo, pero luego nos dice qué es lo que va a hacer esto en nosotros. Dice, serán fuente de vida para ti, te adornarán como un collar. Es decir, cuando usted se pone un collar, un arete, algo, es algo que es visible y que se va a ver muy bonito, ¿no? Porque es un adorno. Entonces Dios compara el buen juicio y la discreción como un collar. Dice en el 23, podrás recorrer seguro tu camino y nunca tropezarás. Cuando te acuestes no tendrás miedo, pues te acostarás y dormirás tranquilo. No tendrás miedo de los desastres repentinos, ni de la ruina que les sobreviene a los perversos. Vamos a parar aquí. Aquí una de las cosas que Dios promete es que el temor no nos puede dominar. Y más aún en este tiempo donde vemos tantas terremotos, tanta mortandad que ha habido en los últimos terremotos, enfermedades, pestes. Pero aquí nos dice que una de las promesas que me gusta es que dice, pues te acostarás y dormirás tranquilo. Una persona que confía en Dios descansa en paz. Una persona que está confiando en Dios duerme tranquilo. Como siempre digo yo, cuando descanso bien digo, Dios, he dormido como un bebé. Es decir, duermo tranquila, o sea, hay paz. Y aquí Dios nos promete que nosotros podemos descansar tranquilos. Cuando una persona descansa tranquila y sin temor, cuando está confiando en Dios. Y nos dice aquí, no tendrás miedo de los desastres repentinos. Una de las cosas que más Dios nos dice en su palabra, y a la vez con algo que luchamos los seres humanos tanto, es con el temor. Y aquí nos dice, no tendrás miedo de los desastres repentinos, ni de la ruina que le sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Como lo veíamos la semana anterior en el devocional que compartía con ustedes, David hacía una oración que muy pocos hacemos, no sé si lo recuerdan. David oraba en contra de sus enemigos y les decía que el ángel del Señor los persiga, los destruya, que los pozos que ellos han cavado para mí sean para ellos mismos. Y aquí en este proverbio 3 nos dice en el verso 26, dice, el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Es decir, siempre el enemigo va a querer tramar algo, como decía David, que caigamos en su red, que como decían otros versos en Salmos, cavaron red o cavaron hoyo para mi alma. O sea, siempre va a haber trampas que el enemigo quiere poner, pero si nuestra confianza está en Dios, dice aquí, Él te librará de caer en alguna trampa. Dios promete librarnos en su palabra de cualquier hoyo, de cualquier trampa, de cualquier mentira, de todo lo que el enemigo quiera tramar. Dios nos va a librar. Y en el verso 27 nos sigue hablando acerca de cómo comportarnos con nuestro prójimo. Y dice, si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. Es decir, si alguien nos pide algo y si podemos hacerlo en ese momento, es nuestra obligación hacerlo. Si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. No le digas a ningún semejante, hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy cómo ayudar. Es decir, tengo que tratar de ayudar a mi prójimo. Si estoy en la capacidad de hacerlo, tengo que hacerlo. Dios me pide que lo haga en ese momento y que no lo deje para otro día. ¿Qué más nos dice aquí? Dice, no te pelees con nadie si no te han hecho ningún mal. No envidies al violento ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Es decir, Dios nos pide que siempre tratemos de andar en honestidad, no solo con Él, sino también con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dice, el Señor maldice el hogar del perverso, pero bendice el del justo. Se burla de los burlones, pero es bueno con los humildes. Algo que me llama la atención en esta parte del 34 es que a veces nosotros confundimos gozo con burla y pensamos que porque una persona se está riendo por cualquier cosa, tiene el gozo del Señor, pero no es así. Una cosa es el gozo de Dios en nuestro corazón, pese a cualquier situación, y
otra cosa es que yo sea una persona burlona, es decir, burlarme del defecto de alguien o ponerle nombre o ponerle algún apodo. Entonces son dos cosas diferentes, el tener el gozo de Dios y otra ser una persona burlona que vivo burlándome por los defectos que le puedo ver a alguien o por el nombre de alguien. Entonces dice aquí, se burla de los burlones, y esto nos lleva a meditar si es que en realidad nosotros tenemos el gozo de Dios o es que me río porque soy una persona burlona que me gusta andarme burlando de las demás personas, ¿no? Y dice en el 35, para terminar, los sabios son dignos de respeto, pero los que no solo merecen deshonor. Ok, esta ha sido la meditación de este día. No olvidemos el tema, cómo relacionarnos con las demás personas. En esta pequeña meditación, Dios nos enseña a cómo actuar en nuestro diario vivir. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.